Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Hoy, como mencionamos, vamos a estudiar los siguientes tres versículos. Estamos en Judas 1. Judas solo tiene un capítulo. Entonces vamos a estar en los versículos 5, 6 y 7. Así que los invito a que encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando tu palabra. Como siempre, pedimos tu dirección porque nuestra mente humana no es capaz de comprender las profundidades de tus verdades y enseñanzas, y solo tu Espíritu Santo nos habilita para irlas entendiendo y aplicando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, decíamos que en el estudio anterior vimos el llamamiento que hace Judas a contender ardientemente por la fe, o sea, a trabajar, y usábamos una frase, hasta el cansancio para defender las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Por qué nos hace un llamado a defender las verdades fundamentales del Evangelio? Porque ya en ese momento que Judas escribe, ya se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros. Y en esta epístola, él se va a dedicar a instruir a la iglesia sobre estos falsos maestros. Mencionábamos que no va a mencionar tanto las enseñanzas de los falsos maestros, sino le hace mayor enfoque a su conducta. Y obviamente una conducta no santa viene de una doctrina no santa. En los versículos 5, 6 y 7, lo que nos va a enseñar Judas son tres ejemplos de lo que le pasará tanto a los falsos maestros como también a aquellos que caigan en su engaño. Entonces yo les quiero proponer algo que pongamos atención. Cuando lo vayamos viendo, alguno puede decir, bueno, yo no creo estar en esas circunstancias. Excelente, pero quizás usted conoce a otros creyentes, varones o damas, que quizás están viviendo consecuencias de haberse desviado con falsa doctrina. Y con lo que estudiemos, de pronto el Señor nos utiliza para ir ayudando a otros hermanos a retornar al camino de la fe. Bien, el versículo 5 dice así: ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como ustedes vieron, me fui de la segunda línea hasta la última línea. Las líneas de en medio son tomadas de otras versiones para explicar lo que quiere decir. Quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, así dice la Reina Valera 2015. La Nueva Biblia de las Américas, la misma oración la dice así: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, y la nueva traducción viviente, que no lo anoté acá, es el siguiente párrafo o línea. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Judas? Les está diciendo que de lo que él les va a hablar es información, son hechos que su audiencia conoce. Si ustedes se recordarán, decíamos que la audiencia de Judas estaba integrada por personas quizás fundamentalmente cristianos de origen judío que tenían conocimiento de las escrituras. Así que cuando Judas menciona algunos de estos ejemplos que hay en su epístola, pues asume que su audiencia conoce de qué están hablando. Por cierto, también Judas va a citar algunas fuentes extrabíblicas, algunos han criticado esto, pero yo les decía al inicio que Pablo también hace lo mismo. Pablo, por ejemplo, cuando está allá en el Areópago, en Atenas, hace referencia a lo que dijo uno de sus sabios, ¿verdad? Y no por eso, porque aparezca en la Biblia, esa referencia se vuelve palabra revelada, ¿no? Él se está haciendo una referencia. También Pablo
cuando está hablando, me parece con Tito, que está hablando de la iglesia de Creta, cita a un pensador cretense con una expresión acerca de cómo eran los cretenses. O sea, lo que estoy diciendo es que no hay ningún problema que Judas haga citas de algunas fuentes que no pertenecen a la escritura. Pero por eso él les dice a su audiencia, esto que yo les voy a comentar, ustedes lo conocen, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es esto. El primer ejemplo, el primer ejemplo dice que el Señor, el primer ejemplo de consecuencia, pues de consecuencia de la falta de enseñanza, pone un ejemplo, dice que el Señor al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cómo está? Así. Dice que Dios libera al pueblo de Egipto, pero después de estos hubo unos que no creyeron y dice que los destruyó. A ver, ¿dónde está eso? Entonces nos vamos a tener que remontar a Números 13. No le voy a pedir que lo lea, pero le voy a relatar qué pasó allá en Números 13. Llega el pueblo, eran casi 2 millones de personas, varones, mujeres, niños, llegan ya en las cercanías de la tierra prometida, y eso anote ahí, Números 13, si quieres repasar la historia. Entonces viene Moisés y selecciona a un representante de cada tribu. Así que envía a 12 varones representando a cada una de las tribus. Dentro de esos 12 varones iba Josué, que Pues era sí, mejor hay que contarle las cosas para que mire y también aterrice. segundo al mando, ¿verdad? Y también iba Josué y Caleb, ¿verdad? Y los otros 10. Bueno, ellos se van, entran a la tierra prometida y durante un periodo aproximado de 40 días van a recorrerla, ¿verdad? A ver qué había, cómo era, cómo eran sus habitantes, cómo era el terreno, si era fértil, si era un lugar donde podían ellos irse a vivir. Y después de hacer todo eso, también mencionan que se cortaron sus racimos de uvas y eran tan grandotes que tuvieron que traérselos montados entre dos para traerse ese racimón. O sea, era una cosa enorme. Bueno, regresan y dan su informe. Y ahí viene el problema. Cuando regresan, 10 dan una versión de los 12 y 2 dan otra versión. Y aquí es de donde se deriva el problema. Y entonces vamos a verlo. Dice, la enseñanza de los falsos maestros, ¿verdad? Los 10 empezaron a decir lo siguiente. Comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. Quiero que recuerden algo. Esa es la tierra que Dios les había prometido. Es la tierra que Dios le había prometido a Abraham, se la prometió a Isaac, se la prometió a Jacob. Y Abraham, cuando le dijo que el pueblo iba a estar en Egipto cautivo y cuando saliera los iba a traer a esa tierra, era la tierra prometida. Ahora vienen estos 10 espías, con excepción de Josué y Caleb, y el informe es la tierra que fuimos a explorar. Miren el término, es tierra que traga a sus habitantes. Quiere decir, si llegamos ahí, nos va a aniquilar esa tierra. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes. Y miren cómo se miraron ellos. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas. Langostas son unos grillos, ¿verdad? Y así parecíamos nosotros a sus ojos. Eso está ahí en Números 13, 32 a 33. La tierra prometida, el informe de estos espías es, no sirve, nos va a tragar, nos van a aniquilar, ahí hay unos tipones enormes, ahí solo vamos a ir al fracaso. Aquí está lo que es un ejemplo de enseñanza de falsos maestros. ¿Por qué? Porque no están enseñando la verdad. Ahora, ¿quieren oír ustedes la verdad? Oigamos de los otros dos testigos, de Josué y Caleb.
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla, ¿cómo la califican ellos? Es buena en gran manera. Los otros dicen, nos va a tragar. Eso es la misma tierra y ellos dicen, es buena en gran manera. Ellos están diciendo lo que Dios les dijo, es que es la tierra prometida. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán, miren cómo hablan, esos gigantones que dijeron los otros, dice aquí Josué y Caleb, porque serán para nosotros pan comido, su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros, ¿quién está? Está el Señor, no les teman. Ven que hay ahí dos expresiones contrarias. Los 10 falsos maestros, les vamos a llamar, que eran los diez espías, dan un informe que ese lugar es terrible. ¿Cómo va a ser que van ellos a entrar ahí? Van a ir a morir. Mientras que Josué y Caleb dicen, es una tierra en gran manera, fluye leche y miel. Ese término, fluye leche y miel, hace algún tiempo lo tuve que investigar porque me sonaba que lo de fluye leche era por la capacidad de tener ganado, ovejas y otros, y tener leche. Y lo de miel es lo que me encontré diferente, porque yo pensaba en miel y pensaba en miel de abejas, pero resulta que esa miel se refiere a una tierra que tiene abundancia de dátiles, y los dátiles son fuente de dulzura, y a eso se refiere leche y miel. Ganado y abundancia de dátiles, una tierra rica. Así que el informe de los verdaderos maestros es la verdad de Dios. Ahora, como consecuencia del falso informe, o sea, como consecuencia de la falsa doctrina de los 10 espías, el pueblo se rebela y empiezan a pensar, y eso lo va a encontrar usted en Números 14. Y empiezan a decir, sí, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para que viniéramos a morir aquí con nuestras familias? Y llega el momento en donde dicen en el versículo 4 del capítulo 14, nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Y ante esta rebeldía, la enseñanza de estos 10 testigos desvió al resto del pueblo. Les bajó el coraje, les bajó la fe, empezaron a desconfiar del Señor y hubo consecuencias. Lo que nos está enseñando Judas es consecuencias, ejemplos de seguir las enseñanzas de los falsos maestros. Bueno, veamos qué pasó. Para los 10 espías, en Números 14, 36, 37, se nos dice la consecuencia para ellos. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que de regreso hicieron murmurar contra él a toda la asamblea, desacreditando aquella tierra. Esos hombres que habían desacreditado la tierra murieron delante del Señor a causa de la plaga. O sea, estos falsos mensajeros que trajeron, ¿cómo dice aquí? Que de regreso hicieron murmurar y luego desacreditando aquella tierra. ¿Cuál fue el resultado? Murieron. Ahora, ¿y al pueblo qué le pasó? Ah, una tragedia. ¿Qué le pasa al resto del pueblo? Dice Números 14, 33, 35. Sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años. Ellos llevarán la paga de las infidelidades de ustedes hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. Esto se lo está diciendo a todos los del pueblo que creyeron la mentira y se rebelaron contra Dios. Vea lo que ahí está en rojo. En cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Conforme al número de 40 días en que exploraron la tierra, cargarán con sus iniquidades durante 40 años, un año por cada día. Así conocerán mi disgusto. Si usted ya leyó esa parte del Pentateuco, se recordará que toda esa generación de los que tenían 20 años para arriba pasaron con todo el pueblo y todo el pueblo vivió las consecuencias, esposas, hijos y todo. Pasaron como nómadas durante 40 años por ahí en el desierto, en distintos lugares, hasta que se murieron.
todos los varones que en el momento de esta rebelión tenían 20 años para arriba. Por cierto, de esa generación solo dos entraron a la tierra prometida y fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos que sobrevivieron a toda esa generación. Bueno, ahí está la historia. Judas dice, los que sacó de Egipto y no creyeron, los destruyó. Aquí está el relato. Si usted quiere ampliarlo, váyase a Números 13 y 14. Ahora, el pueblo, en su momento, cuando Dios los rescata y cuando es el tiempo de allá de la Pascua, que mueren todos los primogénitos, pues el pueblo creyó en ese momento, por eso hicieron caso, pusieron la sangre en el dintel y todo lo demás, y salen. Pero resulta que después empiezan con duda, empiezan a alegar, hasta llegar a este momento justo para entrar a la tierra prometida, ahí tienen su gran fracaso. Ahora traigámoslo a nosotros. En un momento fuiste salvo, naciste de nuevo, creíste en Cristo, pero ese solo es el inicio. No nos olvidemos que toda la vida cristiana es un camino de fe y tendrás retos de Dios por delante. Sabiendo que tu salvación es segura, tu vida crecerá y madurará a la medida que vives por fe. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, avanzarás. Si no le crees, podrías estancarte y posiblemente vivas consecuencias negativas. ¿Por qué hago esta anotación? Por supuesto que a alguien que no tiene a Cristo le va a ser muy fácil creer las enseñanzas de los falsos maestros, pero es posible que haya creyentes que sean engañados o que se dejen engañar por no estar preparados con el conocimiento de la palabra. Y por creer falsas enseñanzas, su vida se desvía. Y no estoy hablando de que pierdan la salvación, solo estoy diciendo que pierden el rumbo por el que el Señor los quería llevar. Y en vez de vivir una vida con propósito y bajo la dirección de Dios, paran viviendo una vida mediocre. Por eso les decía al inicio del estudio, de pronto usted conoce a alguien así, que sí tiene a Cristo en su vida, pero está viviendo una vida mediocre, ¿me explico? Y lo que necesita es ser traído de nuevo al camino de la fe, a la enseñanza correcta de la Escritura, y entonces puede experimentar la vida para la cual el Señor nos llamó. Josué y Caleb le creyeron a Dios y entraron a conquistar la tierra prometida. Así que habrá hermanos que tienen pendiente poder enfocar su vida cuando sean traídos de nuevo a la enseñanza verdadera. Segunda consecuencia que nos mencionan en estos el versículo 6. Un segundo ejemplo. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice que hay unos ángeles que no guardaron su primer estado. Vamos a ver otras maneras de decir esto. No guardaron la posición que deberían de haber tenido, abandonaron esa posición y algunos de esos ángeles Dios los reservó en prisiones eternas para un juicio futuro. Vamos a tratar de entender esto para nosotros hoy día. ¿Cuál debería ser la posición de los ángeles? Ya estudiamos angeliología, ¿verdad? Voy a usar un pasaje, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Ahora, en esta escena de Apocalipsis se nos menciona, dentro de otros seres, dice, los ángeles estaban ahí frente al trono del Señor. ¿Y qué más nos dice el pasaje? Y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la gloria, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué están haciendo todos estos? Están
exaltando, están alabando. Y oí a toda criatura que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Basándome en este pasaje, lo que estoy afirmando es que en el caso de los ángeles, y bueno, también nosotros, pero en el caso de los ángeles, su función, su posición es de adoración, de alabanza, de exaltación a Dios. Esa es la posición que deben de tener los ángeles. Pero Judas nos está diciendo que hubo unos que dejaron esa situación, esa posición de dignidad y se rebelaron. Y dentro de esos que se rebelaron hay algunos que el Señor ató y los tiene en prisiones para un futuro. Bueno, a ver, desviación de la verdad. En la Reina Valera 2015 dice los ángeles que no guardaron su primer estado. La nueva versión internacional dice los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. La NBLA, los ángeles que no conservaron su señorío original. Obviamente, Judas no es una carta pues sencilla de estudiar. Hay que ver por distintas facetas. Este versículo en específico para mí es uno de los difíciles. Nosotros sabemos que en un momento dado de la historia pasada, muy factiblemente antes de, de la creación del hombre, hubo una rebelión encabezada por Satanás. Junto con Satanás se le unieron un montón de ángeles. Si usamos uno de los pasajes que está en Apocalipsis, que habla más o menos de que un tercio de los ángeles se rebeló con Satanás. Lo que no sabemos es cuántos ángeles hay, pero por lo menos un gran número se fue con Satanás. Bueno, hasta ahí vamos, y eso lo sabemos. Ahora, lo que dice este pasaje es un poco difícil entenderlo. Yo les voy a dar un par de interpretaciones, les voy a decir por la cual me inclino yo. Aquí en el párrafo de arriba dice, hay varias interpretaciones. Me inclino por la que se refiere a que estos ángeles del versículo 6 son un grupo de ángeles malvados dentro de todos los que se rebelaron junto a Satanás, ¿ya? Ahora, este grupito los aprisionó el Señor, como dice el pasaje. Quiero que vean ahí en Apocalipsis 9, 14, 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los cuatro ángeles que habían estado preparados para la hora y día, mes y año, para que matasen a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles, unas fieras, y habían estado atados. Ok, yo me inclino por la interpretación que dice que los ángeles que está hablando aquí Judas en el versículo 6 son estos ángeles especialmente malvados que Dios los ató, los aprisionó para esta tarea futura ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, quiero que entendamos algo. Estos ángeles tienen un destino eterno de perdición. O sea, su rebelión les trajo como resultado perdición, ¿verdad? Ahora, ok, esa es la primera interpretación. Les voy a presentar la segunda. Otros dicen que los del versículo 6, perdón, sí, los del versículo 6 se está refiriendo a un pasaje que está en Génesis 6:14. Si usted ya pasó por Génesis, posiblemente leyó este pasaje. Aquí se los traigo. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne,
y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Ellos eran héroes que de la antigüedad fueron hombres de renombre. Ok, los que estudian la escritura dan como explicación al versículo 6 de Judas esto. Ellos dicen, esos ángeles que está diciendo Judas en el versículo 6 son estos que de aquí se llaman hijos de Dios, que se mezclaron íntimamente con las hijas de los hombres. Ok, se los explico porque estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la mayor información posible. Esta explicación yo en lo personal no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, eh, los ángeles son seres espirituales. Los ángeles no tienen cuerpo. John MacArthur, y con mucho respeto, no estoy de acuerdo con él, pero John MacArthur dice, algunos de los ángeles caídos continuaron su descendente caída hasta el punto de tomar aspecto masculino y cohabitar con mujeres humanas. Eso está en el comentario de MacArthur del libro de Judas. Hago yo la pregunta abajo. ¿Qué implicaría tomar aspecto masculino? Bueno, una es que hayan hecho una posesión demoníaca sobre hombres y entonces dentro de esa posesión demoníaca hayan tenido intimidad sexual con las mujeres. Pero eh, me siento ahí que estoy forzando para lograr una interpretación como esas. La otra posibilidad, como aquí MacArthur dice, tomar un aspecto masculino, la pregunta sería, ¿un ángel es capaz de formar un cuerpo físico, pues? Y es, o sea, un ángel, un demonio, de formar un cuerpo físico, crearlo para que ese cuerpo físico sea capaz de tener una relación íntima con una mujer. Yo, los demonios ni los ángeles no considero que tengan capacidad creadora. La capacidad creadora solo la tiene Dios. Así que, perdonen que tomé tiempo, pero como la van a oír tarde o temprano esa explicación, me parece que no es la más adecuada. Y termino. Jesús, cuando los saduceos que no creían en la resurrección le están preguntando de una mujer que se casó con un fulano y este se murió. Entonces la norma de la ley decía que para que tuviera descendencia, este que se murió, la mujer tenía que casarse con el siguiente hermano. Y le pusieron el ejemplo de una mujer que paró, se le fueron muriendo y se casó con 7 hermanos. Y le dicen a Jesús, en la resurrección, ¿de quién de todos ellos va a ser ella esposa? Y la respuesta de Jesucristo les dijo, en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino son como los ángeles que están en el cielo. Nosotros ya estudiamos que los ángeles no son seres sexuales con diferenciación sexual, no tienen cuerpo físico, los ángeles no se reproducen. Así que para cerrar, yo considero que el versículo 6 de Judas, esta explicación no es la adecuada. Yo les presento la de que son unos ángeles malvados que Dios aprisionó y que los va a liberar allá con la cita que les di en Apocalipsis. Cuando terminemos podemos platicar un poco más de esto. Sigamos entonces. Con esta segunda consecuencia, dice que a estos ángeles, que son malos ángeles, son demonios, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos demonios van a condenación. ¿Qué nos está diciendo Judas? Se han infiltrado falsos maestros en la iglesia. ¿Qué les va a pasar a esos falsos maestros? Bueno, como los del pueblo de Israel que se rebelaron, van a ser aniquilados. Como estos ángeles que están en prisiones, van a juicio. ¿Para qué? Para recibir su justa recompensa, que es un castigo eterno. Ahora, para nosotros, el desviarse del propósito de Dios puede llevar al creyente a un estado de prisión en su vida, en un continuo estado de depresión, ansiedad, soledad y despropósito. Cuando nosotros
Nos apartamos de la posición a la que nos ha llamado Jesucristo cuando nos rescató y decidimos vivir la vida a nuestra manera, como hizo Satanás, se rebeló porque él quería ser el más grande y todos los que lo siguieron. Ok, el creyente que se desvía de su posición va a vivir una vida amarga, a menos de que retorne al camino. ¿A qué nos llamó el Señor? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó a todo esto para anunciar las virtudes del Señor. Si nosotros nos vamos a otra cosa, me estoy dedicando a hacer plata, a tener fama, a tener mujeres, mujeres a tener hombres, a lo que ustedes quieran, perdemos nuestra posición, el resultado va a ser oscuramente horrible. Voy a la tercera consecuencia, versículo 7. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo pena de fuego eterno. Ahí dice, ¿qué pasó a Sodoma, Gomorra y ciudades vecinas por su modo de vida? Fuego eterno. La verdad. Génesis 2:24 establece que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se establece el matrimonio, vínculo entre un hombre y una mujer. Éxodo 20, estoy leyendo lo que es la verdad. No cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Levítico, no te acostarás con un hombre como uno que se acuesta con una mujer. Esto es abominación. No tendrás cópula con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él. Es una depravación. Esto es lo que enseña la verdad de la palabra. Ahora, ¿qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Estas ciudades se habían corrompido moralmente, se pervirtieron sexualmente y eran practicantes de múltiples pecados. ¡Hala! ¿Y por qué decís esto? Génesis 18:20. Además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Quieren ver por lo menos un ejemplo? Sí, Génesis 25 cuando los ángeles visitan Sodoma y van a la casa de Lot y Lot los recibe y rápido se corre la noticia. Y entonces llegan todos los pobladores de la ciudad, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Ya hemos platicado que la palabra conocer tiene que ver con intimidad sexual. Ese era el tipo de depravación que vivían en Sodoma y Gomorra. No lo tengo aquí, pero ustedes saben la historia que después de que Lot sale, la esposa vuelve atrás, se convierte en estatua de sal y se queda Lot con sus dos hijas. Y resulta que dicen las hijas, ¿y ahora cómo tendremos descendencia? Y resulta que las dos hijas se paran acostando con su papá y de cada una de ellas vienen dos naciones, que es Moab y Amón. Ok, y ustedes dirán, puchica, ¿y cómo es que unas hijas hacen eso? Es que vivían en una ciudad perversa. O sea, que ellas cuando, ¿qué solución tenemos? Una solución que habían visto en esa ciudad. En pocas palabras, Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas son un ejemplo de los falsos maestros y cuál fue el resultado para esas ciudades. Pues destrucción y aniquilación, ¿verdad? Por su pecado, Sodoma, Gomorra y otras ciudades fueron destruidas, borradas de la faz de la tierra por un fuego que las consumió. El cristiano que se desvía tras las enseñanzas de los falsos maestros y sigue ese ejemplo de una vida perversa moralmente, pueden llegar a enfrentar la pérdida de su vida física. Hemos oído de creyentes que están viviendo una vida alejada de lo que a Dios le agrada en el aspecto moral sexual. Ok, mucho cuidado, porque si de verdad son genuinos creyentes, van a tener consecuencias.
Y si no son creyentes, estaban muertos ya en sus pecados. Pero yo a los que les llamo a que tengamos cuidado es a los creyentes, jóvenes, adultos, viejos, que pierden su camino de santidad en el área sexual. Mucho, mucho cuidado. Pregunta para ir terminando. ¿Puede un cristiano genuino llegar a caer tan bajo como estos tres ejemplos? Estas son preguntas que a cada rato surgen en una congregación, ¿verdad? Fíjate que fulano era el líder de alabanza y ahora anda en tales pasos. Sutano era un anciano de la iglesia. Yo sé de un pastor que fue pastor por tantos años y ahora dejó a su mujer y anda. Bueno, ustedes seguro que han oído un montón de historias, ¿verdad? De ese tipo. Bueno. Un genuino cristiano puede caer tan bajo como estos tres ejemplos. El asunto es que nosotros no somos Dios, no tenemos la habilidad de ver el corazón de cada persona. Dios sí. Lo único que yo puedo decir es de que el árbol se conoce por su fruto. El Señor Jesús dijo, un buen árbol no puede dar malos frutos y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Es posible que un buen número de estas personas que profesaron creer en Cristo y se alejaron con una conducta desagradable, posiblemente no tenían a Cristo en su vida. Posiblemente, no lo puedo afirmar categóricamente. Así que voy a llegar hasta acá y así abrimos tiempo para intercambio de pensamientos.